En esta semana, en todas partes y en todos lados, se hablaba de una sola cosa. ¿Alguien sabe a lo que me refiero? Rosa ganó el bote de pasapalabra. Ella ganó poco más de 2,7 millones de euros. Ella empezó a participar, si no me equivoco, en octubre del 2024. Pero no fue sino hasta 4 años antes, aproximadamente, que ella empezó a estudiar y a prepararse para concursar. En una entrevista, Rosa comentó que ella hizo ciertos cambios en su vida y particularmente ciertos hábitos para mantenerse en forma y que así su mente pues no estuviera débil. Antes de participar, ella comentó que solía trasnochar mucho. Ella solía dormir hasta muy tarde. Pero si ella seguía con ese mismo hábito, pues desde luego su mente no estaría muy ágil para poder concursar. En otras palabras, su mente estaría débil. Rosa sabía que si quería ganar, ella debía mantenerse en forma. Y no solamente se refería a físicamente, sino en cómo dormir, también cómo comer, entre muchas otras cosas. Así que Rosa comenzó una rigurosa rutina y como sabemos, pues ella ganó el premio. Lo importante es que para antes de participar, Rosa detectó cuáles eran las cosas que podían debilitar su mente y que podían provocar que ella no estuviera atenta o que no pudiera recordar muchas cosas. El punto que quiero enfatizar ahora es que Rosa tuvo que detectar cosas que debilitarían su esfuerzo. Y en la vida espiritual es similar. Todos debemos ser conscientes de las cosas que pueden debilitar nuestra fe. Y quiero que te preguntes, ¿qué es algo o qué cosas pueden debilitar nuestra fe? Pues en realidad hay diversas cosas que pueden debilitar nuestra fe. Quizás la esperanza de que algo suceda tal y como tú lo esperas y que al final no suceda de esa misma manera puede debilitar tu fe. O quizás, en algunos casos, la rutina espiritual también puede debilitar tu fe. En los versículos que estaremos analizando hoy, veremos qué es lo que podía debilitar la fe de los discípulos. Pero no solamente lo que podía debilitar su fe, sino también la nuestra. Identificar lo que puede debilitar nuestra fe puede ayudarnos a mantenernos firmes en la fe. Y debemos recordar que a este punto de la historia del Evangelio de Marcos, Jesús estaba próximo a ya ser entregado. De hecho, ya estamos en una semana antes de la crucifixión. Y esto es muy importante porque a partir de aquí, hasta terminar el Evangelio, vamos a ver muchos más detalles que el evangelista nos está dando. Así que antes de su crucifixión, Jesús da una clara enseñanza a sus discípulos. Y en estos versículos podemos ver cuál es esa clara enseñanza. Versículo 22. Tened fe en Dios. Esta breve enseñanza tiene una gran relevancia, puesto que en pocos días Jesús sería crucificado. ¿Esto qué quiere decir? Que estaba por llegar el momento de la verdad de los discípulos. Los discípulos tendrían que manifestar su fe cuando su maestro sea crucificado. Los discípulos debían mantenerse con fe en Dios
y por ello debían identificar qué es lo que podía debilitar su fe. Y para ver lo que podía debilitar la fe de los discípulos, debemos prestar atención a la forma en que Marcos estructura este pasaje. Pareciera ser que no hay ningún sentido en que Jesús esté hablando de la fe cuando anteriormente Jesús menciona o reprende a las personas, a los comerciantes en el templo, y cuando anteriormente Jesús entra a Jerusalén. Pero la forma en que Marcos estructura este pasaje nos muestra el énfasis que él quiere mostrar. Veremos que estos versículos abarcan 3 días enteros. Son 3 días con eventos muy diferentes. El primer día, Jesús entra en Jerusalén. El segundo día, Jesús reprende a los comerciantes. Y el tercer día, Jesús enseña a sus discípulos. Pero observa que en los primeros 2 días, la forma en que Marcos está estructurando su pasaje, nos describen hechos narrativos. En el día 1 y 2 no vemos mayormente diálogos. En el día 1 y 2 mayormente Marcos nos narra lo que está sucediendo. Pero es diferente en el día 3. El día 3 se caracteriza mayormente por diálogo. Así que, ¿qué está comunicando todo esto? Que los primeros 2 días están funcionando o funcionan como una ilustración antes de lo que Jesús enseñaría. Quiero que prestes atención en esto. En el primer día, Jesús está con sus discípulos y entra a Jerusalén con una multitud. En el segundo día, Jesús está con sus discípulos y reprende a los comerciantes e indirectamente a los líderes religiosos. Y en el tercer día, Jesús está solamente con sus discípulos. Así que esto poco a poco nos está dando a entender lo que Jesús quiere comunicar a sus discípulos. Por esto he titulado el sermón, Lo que Jesús quiere de sus discípulos. En cada día vemos que Jesús está con sus discípulos y en el último les da una enseñanza clara y muy particular. Así que con la ayuda del Espíritu Santo veamos qué nos dice este pasaje sobre Jesús y sus discípulos. Vayamos al capítulo 11, versículos 1 en adelante. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea enfrente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella, encontraréis un pollino atado, en el cual nadie se ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice: ¿por qué hacéis eso?, decid: el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos les respondieron tal como Jesús les había dicho. Y les dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y Jesús se sentó sobre él. Y muchos tendieron sus mantos en el camino, y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró en Jerusalén, llegó al templo, y después de mirar todo a su alrededor, salió para Betania con los 12, siendo ya avanzada la hora.
Estos versículos creo que son muy conocidos por todos nosotros. Este primer día es conocido como la entrada triunfal. Jesús está de camino a Jerusalén y está a una semana de ser entregado y ser crucificado. Jesús sabe que el tiempo de su crucifixión está cercano y antes de llegar a Jerusalén, Él quiere comunicar quién es Él. Antes de morir, Él quiere comunicar correctamente quién es Él. Así que a las afueras de Jerusalén, Él pide a 2 de sus discípulos que vayan a la ciudad y que le traigan un pollino que nunca había sido montado. Y nosotros normalmente pensamos que esto simboliza la humildad de Jesús. Que Jesús haya pedido un pollino o un asno significa, algunos dicen que significa la humildad del Señor al entrar a Jerusalén. Pero en realidad veremos que significa mucho más que eso. Jesús les dice a sus discípulos que si alguien se oponía a llevarse el pollino, ellos debían responder con la frase: el Señor lo necesita. Y esto es muy importante. Jesús se está dando a conocer y Él dice que declaren que el Señor necesita ese pollino. Ahora, la frase de el Señor es la palabra kurios en el griego. Y esta palabra hace alusión a aquel que tiene suprema autoridad, aquel que tiene la autoridad. Así que el Señor se está dando a conocer como el que tiene la máxima autoridad. Que Jesús quiera montar un pollino no es ninguna casualidad. Jesús escogió intencionalmente lo que Él iba a montar antes de entrar en Jerusalén. Y en cumplimiento de la profecía, Jesús decide montar un asno. Zacarías 9, versículos 9, nos dice lo siguiente: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene, justo y dotado de salvación. Y presta atención a lo que sigue diciendo: humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Así que Jesús intencionalmente escoge un pollino en cumplimiento de la profecía. Pero no solamente escogió el pollino como cumplimiento de la profecía. Nosotros vemos a un asno de una manera un poco repulsiva. No lo vemos como un animal digno para montar un rey. Pero ¿sabes quién más montó un asno en el Antiguo Testamento? Salomón. Primero de Reyes 1, 33 al 40 nos menciona que Salomón montó un asno en su coronación como rey. Así que un asno era el animal que montaban los reyes en el día de su coronación. Así que vemos que montar un pollino no significa principalmente que Jesús vino en humildad en su primera venida. No, Jesús vino intencionalmente para mostrar a los demás que Él es el rey que tiene la máxima autoridad. Así que Jesús quería comunicar quién era Él y cuál era su misión. Jesús es el Mesías que vino a reinar con autoridad. Y Él está comunicándolo a la sociedad para que puedan recibirlo como su rey. Así que si Jesús está comunicando que Él es el rey que tiene máxima autoridad, ¿cuál crees que haya sido la reacción de los seguidores
de Jesús. ¿Quién entró con Jesús en Jerusalén? Eran los discípulos y una multitud que lo seguía desde el norte. Así que si la multitud ve que Jesús está identificando como el rey, claramente las personas estaban muy alegres, estaban eufóricos, diciendo, es nuestro rey, vamos a recibirlo. Ellos veían que el Mesías estaba cumpliendo su misión de reinar. Observa lo que gritan, versículos 9 y 10. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Creo que podemos entender la reacción de los seguidores de Jesús. Estaban eufóricos, estaban alegres. Sabían que su Mesías iba a reinar, que estaba cumpliendo su misión. No obstante, las expectativas de los seguidores de Jesús eran incorrectas. Las expectativas que tenían sobre el Mesías y sobre el reino eran incorrectas. Anteriormente vimos que Jesús anunció que iba a morir, anunció que iba a resucitar. Y posteriormente, Jacobo y Juan piden autoridad en el reino. Jesús llega a Jerusalén y sus discípulos y sus seguidores siguen pensando solamente en el reino. No pensaron en el sufrimiento del Mesías. Así que sus expectativas sobre Jesús y sobre el reino eran incorrectas. Y quiero que veas cómo Marcos relata este breve pasaje. Este pasaje empieza con una gran expectación. El público gritando, Hosana, viene nuestro rey. Pero mira cómo termina. El pasaje termina de una forma abrupta y sencilla. Versículo 11. Jesús entró en Jerusalén, llegó al templo y después de mirar todo a su alrededor, ¿fue coronado? No. Salió para Betania con los 12, siendo ya avanzada la hora. Gran expectación en este día, pero no pasó absolutamente nada más. El rey no tomó su trono. El rey no derrocó ningún ejército. El rey simplemente llegó, miró a su alrededor, miró absolutamente todo y se fue. Marcos redactó cuidadosamente esto. ¿Por qué no se menciona nada más? Cualquier seguidor de Jesús esperaría que algo más pasara. Piensa en las personas que estuvieron allí. Probablemente entre ellos preguntándose, oye, ¿y qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Está aquí el rey, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer ahora? Y Jesús lo único que hace es entrar, mirar y salir. ¿Por qué no se menciona nada más? Porque a este momento el rey aún no cumplía su misión. Los discípulos tenían altas expectativas de Jesús y del reino, pero esas expectativas estaban distorsionadas. Esperaban al Mesías, pero lo esperaban para que el Mesías instaurara su reino y derrocara a sus enemigos de una forma esplendorosa, de una forma como nunca antes había sido vista.
Pero la misión de Jesús va más allá que derrocar un imperio humano. Jesús es el Rey. Jesús es el Mesías. Pero recuerda que Jesús también es el siervo sufriente que tenía que morir en sustitución de los suyos. Así que a este momento el Rey aún no cumplía totalmente su misión. Así que, ¿qué nos enseñan estos versículos? Nos enseñan, en primer lugar, que Jesús no quiere un recibimiento superficial. Jesús no quiere un recibimiento superficial. Las personas seguían a Jesús con altas expectativas y esas expectativas eran incorrectas. Querían un rey que los liberara del imperio romano, pero ignoraban que ese rey primeramente los liberaría del reino del pecado en sus corazones. Ellos pensaban primordialmente en su entorno y no en su interior. Así que Jesús sí vino a derrocar un reino, pero un reino del pecado en nuestros corazones. De la misma manera, hoy personas siguen recibiendo a Jesús con expectativas incorrectas. En México, por un tiempo, mi padre estaba liderando un punto de misión a las afueras de la ciudad de donde yo soy. Y cada domingo teníamos cultos en una pequeña casa, era un poco más pequeña que esta. Habíamos estado allí ya por 4 años y a los cultos asistían mayormente niños. En muchas ocasiones hablamos con los padres de los niños para invitarlos a la iglesia y les compartíamos el evangelio. Pero esos padres nunca mostraron interés en el evangelio. En una ocasión, una madre comentó algo muy interesante. Ella dijo lo siguiente: yo dejo que mis hijos vayan a la iglesia porque quiero que tengan valores cristianos. Y esto es claramente su expectativa. No espero nada más, simplemente quiero que vayan y que sean personas morales. No quiero saber nada del evangelio, no me interesa nada, pero quiero que ellos sean buenas personas. Y esto es una expectativa incorrecta. Esta mujer no tenía la intención de conocer al Señor. Se preocupaba más por su entorno que en su interior. ¿Y sabéis qué pasó con el tiempo? Esos niños crecieron y nunca más volvieron a pisar un pie en una iglesia. La madre de estos niños tenía altas expectativas, pero esas expectativas eran incorrectas. Ella buscaba a Dios simplemente por un fin, pero nunca lo hizo por un interés genuino. Y muchas personas siguen recibiendo a Jesús solamente por las expectativas que tienen de Él. No siguen a Jesús por un interés genuino de conocerlo. Muchas personas no siguen a Jesús por un interés genuino para amarlo y servirlo. Pero quiero preguntarte a ti: ¿tú has recibido a Jesús solamente por las expectativas que tienes de Él? ¿Solamente sigues a Jesús esperando algo a cambio? ¿Esperando que Él haga algo por ti? ¿Cuáles son las expectativas que tú tienes
de Jesús. Muchos siguen a Jesús solamente por el dinero, creyendo que si siguen a Jesús nunca les faltará ni un céntimo en su cartera. Muchos siguen a Jesús creyendo que obtendrán la fama y la reputación de las personas. Muchos siguen a Jesús solamente para que su matrimonio sea feliz. Muchos siguen a Jesús solamente para que Él cuide de sus hijos. Y algunas de estas cosas son piadosas si se tiene la motivación correcta. Pero déjame decirte que Jesús no vino primordialmente, y presta atención en esto, Jesús no vino primordialmente para cambiar tu entorno. Jesús vino primordialmente para cambiar tu ser que está roto por el pecado. Así que no busques a Jesús por las expectativas, por lo que esperas de Él. Los discípulos pensaban primeramente en su entorno. Querían ver un reino y no pensaron en sus corazones. No tengas altas expectativas de Jesús solo para cambiar tu entorno. Recibe a Jesús para que Él cambie tu ser. Recibe a Jesús de una forma genuina. Así que en este primer día vemos que Jesús no quiere un recibimiento superficial. Sigamos leyendo para ver qué nos dice este pasaje sobre Jesús y sus discípulos. Versículo 12 en adelante. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Y Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruirle, porque le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Y cuando atardecía, solían salir fuera de la ciudad. Si nosotros leemos de una forma rápida este pasaje, podríamos pensar que el relato de la maldición de la higuera no tiene nada que aportar a la trama de la llegada de Jesús a Jerusalén. Pareciera ser que está allí simplemente porque sí. No hay algo más que comunica. Sin embargo, sí hay un propósito del por qué Jesús maldijo esta higuera y del por qué Marcos lo relata en este orden. Así que veamos primeramente que en estos versículos hay un día entero. Se relata un día entero. Y es, de hecho, el segundo día de Jesús. En el primer día Jesús entra a Jerusalén y en el segundo día, de camino a Jerusalén, Jesús maldice esta higuera. A este momento, Jesús ya se había identificado como el rey,
como el que tiene autoridad. Y quiero que pienses en esto. Ponte tú en escena en el momento de los discípulos. Es decir, traslada tu mente a ese día. El día anterior Jesús se identificó como el rey. Todos le recibieron diciendo, Hosana, tú eres el rey. Así que durante la mañana tú estarías pensando, ¿qué va a pasar hoy? Si Jesús ayer entró como el rey, siendo el rey, hoy va a pasar algo esplendoroso. Quizás tú siendo un discípulo esperarías algo como nunca antes habías visto. Seguramente entre los discípulos se preguntaban qué iba a pasar en ese día. Y para su sorpresa, lo primero que hace Jesús es maldecir una higuera. Ahora pensemos por un momento, ¿por qué Jesús maldijo la higuera? El texto dice que maldijo la higuera porque él tenía hambre y que esta higuera no produjo higos. Él quería comer algo, pero no tenía fruto la higuera. Pero pensemos aún más allá. ¿Acaso no sabía Jesús que no era la temporada de higos? Yo no sé cuándo es la temporada de mandarinas ni de cualquier otra cosa. Pero Jesús no sabía cuál era la temporada de los higos. Por supuesto que él sabía. Jesús es el dueño de la creación. Lo sabía. Recuerda que Jesús es un maestro por excelencia. Jesús usaba cualquier cosa para ilustrar verdades espirituales. Y todo parece indicar que esta maldición estaba ilustrando lo que iba a acontecer en ese momento. El versículo 14 menciona que los discípulos estaban escuchando a Jesús. Ellos estaban atentos a todo lo que estaba haciendo Jesús porque esperaban algo mucho más esplendoroso. Por esto Jesús aprovecha la ocasión y maldice la higuera. Y si seguimos leyendo, nos daremos cuenta de que esta higuera estéril ilustra la condición espiritual de la nación de Israel y de los líderes religiosos. Conforme fuimos leyendo, pudimos ver que Jesús entra al templo. Y en el templo había muchas personas que estaban comerciando, cambiando dinero por animales. Y los hebreos acudían a Jerusalén por lo menos una vez durante toda su vida y durante una época en particular. Iban aproximadamente en el tiempo de la Pascua, un poco antes, un poco después, a adorar a Dios. Pero esa adoración a través de los sacrificios de animales se volvió un ritualismo comercial. Los comerciantes aprovechaban la situación y ellos vendían animales a precios muy abusivos. Y aquí tú puedes parar y pensar lo siguiente. Si tú vas a comprar un animal y tú sabes que los precios son muy caros, tú puedes pensar, pues mejor llevo mi animal desde casa al templo. Puedes pensar eso, ¿no? Sería lo más lógico. Y si tú has pensado esto, tienes cierta razón. Pero piensa en la circunstancia. Si una persona vivía cerca de Jerusalén, tenía cierta facilidad de llevar su animal al templo a ser sacrificado. Pero esta persona se arriesgaba a que el animal, mientras iban caminando al templo, se lastimara
una persona le hiciera daño o que pasara cualquier otra cosa. Y si el animal, mientras estaban de camino al templo, sufría un desperfecto, ¿qué crees que pasaba en el templo? Había una inspección de calidad por los sacerdotes, por los líderes religiosos. Y si ven un cordero que tiene la más mínima, el raspón o la más mínima herida, ¿qué va a pasar? Siguiente, este animal no sirve. Así que se arriesgaban si llevaban sus propios animales. Ahora imagina a personas que vivían mucho más lejos de Jerusalén. Era impensable llevar tu propio animal porque era casi seguro que podría tener una herida y ser descalificado para ser sacrificado. Logísticamente podríamos pensar que era lo más viable. Si no tienes dinero, llevo mi animal desde casa a Jerusalén. Era lo más viable logísticamente. Pero también piensa que económicamente no era lo más viable comprar el animal en el templo. Y nota algo muy importante que Marcos está redactando. El versículo 15 dice que Jesús volcó las mesas de los cambistas y nota cómo termina. Y los asientos de los que vendían palomas. ¿Por qué esto es relevante? Las palomas eran los animales que sacrificaban las personas con menos recursos, las personas, digamos, pobres. En la ley se había estipulado que si tú no tenías suficientes recursos para sacrificar un cordero, pues podías sacrificar aves. De manera que lo que está pasando en este momento es que incluso los comerciantes abusaban de los pobres. Vendían incluso las aves a precios exorbitados. Jesús aquí está molesto por cómo los líderes religiosos permitían que los comerciantes vendieran con precios totalmente injustos. Así que las acciones de Jesús son acciones en última instancia contra los líderes religiosos que permitían estos abusos e injusticias. Incluso se cree que el Sanedrín se enriquecía de la venta de estos animales. Y en vez de que estos sacrificios comunicaran la santidad de Dios, comunicaban un negocio en el que todas las personas se beneficiaban menos el comprador. Así que Jesús expuso el mal, pero también enseñó cuál era el propósito original. El propósito por el cual Dios había elegido a Jerusalén para que en ese lugar se adorara a Dios fue que allí se invocaría a Dios y que todas las naciones podían conocer a Dios. Ese era el propósito original. Adorar públicamente a Dios para que aquel que no conoce a Dios, al ver los sacrificios, pueda conocer a Dios. Jesús cita a Isaías y escucha lo que dice Isaías. Yo los traeré a mi santo monte. Nota que Jesús resalta la santidad que está escrito en Isaías. Yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Así que el propósito era claro.
El propósito era dar a conocer la santidad de Dios a todas las naciones. Pero la religiosidad distorsionó ese propósito de Dios. Así que en estos versículos vemos que Jesús no quiere religiosidad vacía. Jesús no quiere una religiosidad vacía. Así como la higuera no produjo fruto, así los líderes religiosos estaban muertos espiritualmente. En religiosidad, los líderes permitían los abusos y las injusticias, porque ellos sabían que las personas tenían que sacrificar animales. Para ellos era más importante cumplir con los sacrificios que todos los abusos e injusticias de las personas. Era más importante cumplir ignorando la forma en que se hace y el daño que hacen a las personas. A una persona religiosa no le importan las personas ni los medios para lograr un fin. Una persona religiosa se conforma con cumplir. He cumplido lo que he hecho, he cumplido lo que tenía que hacer y ya está. No me interesa si hubo injusticias, no quiero saber nada. Los religiosos no se preocuparon por proteger a los pobres. Los religiosos no se preocuparon por las injusticias. Ellos se conformaron con cumplir su tarea y, como decimos aquí, y ya está. Y quizás tú puedes pensar hoy, bueno, pero esa religiosidad solamente estaba presente en el tiempo de Jesús. En nuestros días no hay tal religiosidad. No tenemos ni siquiera sacrificios, así que no hay religiosidad. Yo no soy religioso. Y si tú piensas así, te mostraré por lo menos 2 ejemplos de religiosidad en nuestros días. Un ejemplo de religiosidad en nuestro tiempo es la manera en que pensamos de los cultos congregacionales de la iglesia. Si tú solamente vienes a los cultos congregacionales, te sientas, haces como que cantas, te sientas para escuchar la predicación, o sea, termina la predicación y te vas, sin ni siquiera saludar a tu hermano, sin ni siquiera preocuparte por los demás y probablemente durmiéndote durante la predicación, estás a un paso de ser religioso. Si tú simplemente vienes a los cultos congregacionales para cumplir, eres un religioso. Los cultos congregacionales no son una obra de teatro, no son una función de cine, no son un partido de fútbol donde solamente te sientas como un espectador y no haces más que simplemente cerrar tus brazos y mirar hacia arriba. No, los cultos congregacionales no son un espectáculo. Los cultos congregacionales son un acto de adoración, donde personas redimidas por el Señor se reúnen para adorar a Dios, donde personas redimidas se reúnen para escuchar la palabra de Dios. Los cultos congregacionales son un lugar donde personas redimidas se reúnen para servir juntos para la gloria de Dios. Así que si simplemente asistes a los cultos con regularidad para cumplir, eres un
religioso. Pero también, otro ejemplo de religiosidad en nuestro tiempo es la idea de que tú debes dar la mejor imagen de ti para que nadie tenga algo que decir en contra tuya. Es decir, si tú eres una persona que simplemente se preocupa por las apariencias para dar una impresión de que eres el más santo de toda la iglesia, es que mira cómo canta, mira cómo ora, mira cómo se viste. Simplemente lo haces para que nadie hable de ti, eres un religioso. Dios nos ha llamado a ser hijos de luz, no para dar gloria a quienes somos, sino para dar gloria a nuestro Dios. Así que Jesús no quiere una religiosidad vacía. Y hasta este momento estamos viendo cosas negativas. Jesús no quiere un recibimiento superficial. Jesús no quiere religiosidad vacía. Y sigamos leyendo para saber qué más quiere Jesús. Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió diciéndoles: tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido, y os serán concedidas. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. Estos versículos nos relatan el tercer día de Jesús en Jerusalén. Jesús vuelve a Jerusalén con sus discípulos por el mismo camino. Y yendo hacia Jerusalén, Pedro, sorprendido, ve la higuera estéril, ve la higuera seca. Y en ese momento Jesús aprovecha la oportunidad y les da una enseñanza: tened fe en Dios. ¿Por qué Jesús comienza a hablar de la fe? Pareciera ser que no hay ninguna conexión con lo que se ha dicho anteriormente. Pero estos versículos deben entenderse entendiendo lo que ha pasado anteriormente. Y yo lo resumo de la siguiente manera: aun y cuando haya falsas expectativas, versículos 1 al 11, y aun y cuando haya hipocresía, versículos 12 al 19, una persona puede tener fe y manifestarla a los demás. Aun y cuando haya falsas expectativas e hipocresía, una persona puede tener fe y manifestarla a los demás. Así que Jesús está enseñando algo más que simplemente orar. Él está enseñando a tener una fe viva a pesar del entorno. Jesús enseña que sus discípulos deben tener una fe viva a pesar del entorno. Y esto toma sentido, porque Jesús pronto sería entregado. Él pronto iba a ser crucificado. Así que
los discípulos, cuando llegara ese momento del arresto y crucifixión de Jesús, debían mantenerse con fe. Y observa que Pedro se había sorprendido por ver la higuera seca. Pero Jesús le hace ver a Pedro que la fe produce cosas extraordinarias. Y la fe que describe Jesús es una fe que resulta de la comunión que una persona tiene con el Padre. Y por esa comunión que una persona tiene con el Padre, puede manifestar su fe a otras personas. Solamente una persona que tiene comunión con Dios pedirá cosas de acuerdo con la voluntad de Dios. Santiago 4, 2 al 3. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Primera de Juan 5, 14. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, y esa es la clave, conforme a su voluntad, Él nos oye. De manera que Jesús aquí no está diciendo que tú puedes usar la fe de una forma caprichosa. Es decir, algunos creen que con estos versículos puedes usar la fe para que se cumpla todo lo que tú quieras, ignorando la voluntad de Dios. No. Jesús está enseñando que si tú tienes comunión con el Padre, pedirás cosas según la voluntad de Dios y tendrás una fe que se manifiesta a los demás. Y esto es algo importante, porque observa que Jesús enseña una fe no simplemente que se ve en tu relación con Dios. Es una fe que se ve en tu relación horizontal con otras personas. Jesús les enseña, y cuando oréis, perdonad si tenéis algo contra alguien. Jesús está enseñando una fe viva, con una relación con Dios y que se manifiesta con una relación con las demás personas. La fe que tengan los discípulos se evidenciará ante los demás. Y este es el punto culminante. Jesús quiere una representación genuina de la fe. Jesús no quiere un recibimiento superficial. Jesús no quiere religiosidad vacía. Jesús quiere que tú manifiestes una fe viva, una fe genuina. Las expectativas erróneas sobre Jesús, la religiosidad pueden debilitar nuestra fe. Pero Jesús quiere que sus discípulos sean conscientes del estado espiritual de las personas y que a pesar de eso, aun y cuando personas tengan falsas expectativas, aun y cuando personas sean hipócritas, sus discípulos deben mantenerse con fe. Porque una fe viva te lleva a la acción. Una fe viva no te deja ensimismado. La fe te incita a actuar. Por lo tanto, un discípulo de Jesús debe manifestar su fe. Manifiesta tu fe en un mundo roto espiritualmente, en un mundo donde hay falsas expectativas sobre Jesús. Manifiesta tu fe en un mundo donde hay hipocresía espiritual. Tú debes mantenerte con fe y manifestarla a los demás.
Ahora, ¿cómo puedes manifestar tu fe? El mismo pasaje nos lo dice indirectamente. Ora conforme a la voluntad de Dios y no según tus placeres, no según tu voluntad. Cuando tú oras de acuerdo a la voluntad de Dios, estás evidenciando a los demás que tu fe depende de Dios. Cuando tú oras conforme a la voluntad de Dios, manifiestas a los demás que tu fe depende de Dios. Y con esto doy una última ilustración. Como sabéis, hace pocos días estuve en México. Y en México, en esta ocasión mayormente estuve en familia y con gente de la iglesia. Y había un grupo de personas que estaban orando, eran 2 personas y otra persona, que estaban orando por la salud de alguien más. Una persona oró afirmando que Dios te va a sanar. Hermano, Dios te va a sanar. Yo tengo fe que Dios te va a sanar y que nunca más volverás a tener dicha enfermedad. Pero también, al mismo tiempo, otra persona estaba orando de la siguiente manera: Señor, te pido por tal persona, si es tu voluntad, sánalo. Nuestro deseo es que lo sanes, pero si tú tienes otra voluntad para él, dale fuerzas. ¿Cuál de estos dos crees que manifestó una fe en el Señor? La segunda. Jesús no quiere que sus discípulos usen la fe como un amuleto para evidenciar su egocentrismo. Eso definitivamente no es el mensaje de estos versículos. Sin embargo, muchos falsos cristianos, y lo digo de una manera muy tajante, muchos falsos cristianos usan estos versículos y los aplican de una forma egocéntrica, orando y decretando salud y prosperidad. Pero eso no manifiesta una fe pura. Manifiesta lo carnales y lo materialistas que son. Jesús desea que sus discípulos tengan una fe viva, una fe que se manifiesta a los demás para que otras personas puedan conocerlo. Así que, ¿qué quiere Jesús de sus discípulos? Jesús quiere que sus discípulos se mantengan con fe. Para los discípulos pronto iba a llegar el momento de la verdad. Su maestro iba a ser entregado. Su maestro iba a ser juzgado injustamente. Y cuando llegara ese momento, los discípulos debían mantenerse con fe. Pero como veremos en las próximas semanas, pasó todo lo contrario. ¿Por qué? Porque las expectativas erróneas sobre Jesús y porque la falsedad, la hipocresía, pueden debilitar tu fe. Sin embargo, debes recordar que la fe es un regalo de Dios. La fe se produce en el corazón por obra de Dios. Si hoy tú te mantienes con fe, no es gracias a tu capacidad, no es gracias al conocimiento que tienes de la palabra de Dios,
Si hoy te mantienes con fe, no es gracias a que tienes tantos años en el Evangelio, no. Si hoy te mantienes con fe, es por la gracia de Dios. Dios dota de fe a sus hijos para que se mantengan firmes. Y aquí está el mensaje central de estos versículos. Porque Dios te da fe, tú debes mantenerte en ella y debes manifestarla a los demás. Porque Dios te da fe, tú debes mantenerte en ella y manifestarla a los demás.